El Cerro de San Vicente fue el lugar elegido por los primeros pobladores de Salamanca por su defensa natural y su ubicación estratégica tras el río Tormes. Con el tiempo fueron creciendo y necesitaron más espacio, de ahí que ocupasen otros parajes junto a la ribera. Estamos en el Cerro de San Vicente y vamos a tratar de dar algunos apuntes sobre los tesoros que este cerro encierra o aquí se encuentran. Pues lo primero que tenemos que decir que este es el lugar, este cerro es el elegido por la primera población estable de nuestra ciudad. Se puede decir que aquí nace la ciudad como tal. Esto ocurre en el 800 a.C. y cuando esta primera población, estos primeros pobladores se asientan aquí, pues eligen bien porque este es un cerro que, sobre todo en el aspecto defensivo, una cuestión que a este núcleo de población pues les interesaba mucho el tema defensivo, pues este cerro ofrece unas defensas naturales muy aprovechables. Tres de sus lados pues tienen una altitud, son unos escarpes de unos 800 metros de altitud y además está el río, apoyando a esta defensa se encuentra también el río y dos arroyos que transcurrían también por aquí. Por lo cual ocupan este cerro, que tiene casi 1,5 hectáreas de superficie, y aquí bueno, pues, se inicia la vida de esta población estable, como he dicho. Luego, según va avanzando el tiempo, pues ya este lugar se les queda pequeño y también ocupan el Cerro de las Catedrales. Esto se sabía sobre todo por algunos indicios que se habían encontrado y sobre todo por la bibliografía, pero el año pasado ha habido un descubrimiento en la calle de la Rúa, en un inmueble de la calle de la Rúa, que se ha descubierto la cerca las murallas que estas poblaciones solían hacer alrededor, también con un cubo y en muy buen estado de conservación. Entonces pues es un descubrimiento muy importante y además que viene a corroborar, como he dicho, que también estos primeros pobladores en el siglo IV a.C. pues ocupan el Cerro de las Catedrales. Cuando Salamanca era ya una ciudad asentada, el cerro fue elegido para construir el monasterio de San Vicente, el más antiguo de los fundados. Gozó de grandeza hasta que durante la Guerra de la Independencia los franceses establecieron allí uno de sus cuarteles. Con los destrozos que causó la contienda bélica, el monasterio se convirtió en unas ruinas abandonadas. Bueno, luego después, posteriormente, pues en este cerro se instala ya hablamos de la época de la repoblación, aunque es verdad que también hay algunos historiadores que apuntan que posiblemente ocurriera antes, lo que voy a contar ahora, antes incluso de la repoblación. Se instalan aquí el monasterio benedictino de San Vicente, de ahí le viene el nombre al cerro, se llama Cerro de San Vicente porque aquí estuvo el monasterio benedictino de San Vicente. Se tienen noticias de él en 1143, pero como he dicho anteriormente, ya algunos historiadores creen que incluso es anterior a la época musulmana, y que luego lo destruyen los musulmanes y luego en la repoblación, pues Alfonso VII lo vuelve otra vez a erigir, el monasterio, y es un monasterio benedictino, como he dicho, que está vinculado al de Cluny. Esto es una cuestión muy importante porque en aquellos momentos la orden de Cluny pues era creo que la más importante de esos momentos. Bueno, este monasterio, los priores de este monasterio vinculados al de Cluny, como he dicho, pues tenían o gozaban, mejor dicho, de unas prebendas especiales, que era que el prior de esta orden pues era miembro del concejo de la ciudad. Quizá fuera por esto, porque como pertenecían a Cluny, pues el prior tenía pues este privilegio. Entonces, los días que había reunión de concejo, el prior de San Vicente se armaba de armadura y a caballo, seguido de un séquito, pues se dirigía a la reunión del concejo e iba por la calle del prior, y de ahí viene el nombre de la propia calle, ¿no? Era el lugar por donde entraba el prior a las reuniones del concejo. Luego se sabe que sobre este prior también, sobre los priores de esta época, pues también hay noticias contradictorias. En algunos momentos se dice que no administraban muy bien los bienes del monasterio, hasta el punto de que hay un momento en 1406 que nombran como prior a una persona ajena a la orden.
En 1506, pues los reyes católicos ya deciden que el monasterio no se vincule a la orden de Cluny y pasa a pertenecer a una orden de Valladolid. Bueno, y así andando el tiempo, también tenemos noticias que en 1648, creo que es, se tiene noticias sobre que se hacen grandes obras en el monasterio y bueno, pues las obras están recogidas por muchos historiadores salmantinos porque la verdad es que el monasterio en esos años pues debió de tener cierta grandiosidad. Y así llegamos, como tantas otras veces en estos recorridos que estamos haciendo por la Salamanca perdida, llegamos a la Guerra de la Independencia. Esa Guerra de la Independencia que terminó con las 3/4 partes del patrimonio salmantino. Pues los franceses eligen el monasterio de San Vicente. Antes, cuando hablaba yo de la primera población estable, decía que habían elegido muy bien porque era un lugar en el cual la defensa era muy buena, ¿no? Pues los franceses también debieron de ver que aquí la defensa era buena, entonces ni más ni menos que acondicionan el monasterio para un tipo de fuerte, ¿no? En el que se instalan y bueno, para resguardarse de las balas y del asedio de los ingleses que querían tomar la ciudad. Lógicamente, los desperfectos que sufre el monasterio con las tropas inglesas que quieren entrar, pues es grandísimo, ¿no? Luego también la explosión del polvorín en 1812 pues viene también a rematar la obra que hicieron los ingleses y los franceses. Y luego ya, pues como en otros casos que cuando hemos hablado de estos monumentos salmantinos desaparecidos, las desamortizaciones vienen a culminar pues estos desperfectos que hicieron o estos destrozos que hizo la Guerra de la Independencia. Así que luego ya una vez de la desamortización pasa a manos privadas y aquí se quedan los restos del monasterio de San Vicente. Avanzado ya el siglo XX, unas excavaciones arqueológicas en la zona del Cerro de San Vicente destaparon restos del monasterio y de algunas viviendas de los primeros pobladores de Salamanca. Sin embargo, por decisiones políticas, las excavaciones finalizaron en 1996 y permanecen a la espera de poder continuar. Bueno, pues en 1989, gracias a un taller Escuela Municipal de Arqueología, pues se realizan aquí las excavaciones pertinentes y salen a la luz, como no podía ser de otra manera, los restos de esos primeros pobladores salmantinos y también los restos del monasterio de San Vicente, porque aunque la verdad es que quedó muy destrozado, pero siempre hay algunas partes, sobre todo los sótanos, que son los que se suelen salvar, y efectivamente dieron con los sótanos del monasterio de San Vicente y algunos otros restos. Bueno, pues esas campañas arqueológicas me parece que duraron 3 años, estuvieron la verdad muy bien, pero quedaba todavía mucho por excavar. Aquí había una construcción que pertenecía a la Universidad Pontificia, era el Colegio de Guadalupe, una horrenda construcción que levantaron ahí en los años 50 y la verdad que aparte de afear el paisaje y el propio cerro, pues también molestaba a las excavaciones arqueológicas porque los arqueólogos veían que si desaparecía el Colegio de Guadalupe podían seguir excavando y sacar a la superficie más restos del Cerro de San Vicente. Bueno, pues luego después lo que pasa muchas veces y que no tendría que pasar nunca, pero por desgracia pasa, que cuando los ayuntamientos cambian de signo político, cuando lo del taller escuela era el PSOE, luego sale el PP en el ayuntamiento y por lo que sea pues abandonan el cerro y abandonan los restos y abandonan las excavaciones arqueológicas. Así pues llegamos a 1999, el año 2000 ya más bien. Y bueno, pues quizá también debido a muchas presiones ciudadanas, sobre todo de ciudadanos por la defensa del patrimonio, que nace sobre todo por estos restos, por esa inquietud que tenían un grupo de ciudadanos respecto al futuro de estos restos, pues nace la asociación y varios escritos de la asociación pues hicieron, yo creo, que retomar al ayuntamiento el tema de las excavaciones y sobre todo, bueno, pues de poner en valor estos restos que lo merecen. Este es el primitivo núcleo de la ciudad de Salamanca. Y bueno, pues se retoman las excavaciones, se hace una construcción, porque aquí se pretende, y yo creo que es un lugar muy bien elegido, se pretende hacer un centro, un museo de la ciudad, el Museo de la Ciudad y el centro de interpretación de la ciudad. Para lo cual, bueno, pues se hace este edificio que aprovechando estas bodegas del monasterio
Y en fin, este es un edificio que incluso estas instalaciones tienen un premio en el 2003. Pero hete aquí que otra vez, pues parece ser que como que hay alguna maldición, pesa alguna maldición sobre el Cerro de San Vicente, porque otra vez, ahora mismo estamos en el año 2012 y estas instalaciones pues están dejadas de la mano de Dios, están aquí, como se puede ver, el más triste de los abandonos. Bien, es verdad que los restos arqueológicos están en parte bien protegidos, pero lógicamente las instalaciones que se hicieron para albergar este centro de interpretación de la ciudad, pues ahora mismo yo no sé si se podrán salvar, creo que parte sí se podrá salvar, pero desde luego el dinero que nos ha costado a los contribuyentes y el que nos puede costar. Dicen desde el ayuntamiento que no hay dinero, pero es que la verdad es que choca mucho, porque si pensamos que en medio ha habido el año 2002, el de la capitalidad cultural, y el 2005, el año que festejamos por todo lo alto, el 250 aniversario de la Plaza Mayor, pues creo que con las instalaciones que se hicieron ha habido dinero más que suficiente para haber terminado el Museo de Salamanca y el Centro de Interpretación de la Ciudad y recuperar esa primitiva ciudad, ese poblado, porque antes no lo he dicho, porque ya he dicho al principio que aquí siempre se dan unos apuntes sobre los lugares que elegimos, no tratamos tampoco de dar una tesis doctoral, pero aquí se ha descubierto la cabaña, cómo vivían, cómo era el tipo de habitación, hay diferentes etapas de ocupación del castro, desde el 800 a.C. y luego también posteriores, en fin, que aquí todavía pues yo creo que todavía hay mucho que investigar, pero sobre todo lo que tenemos que pedir a gritos ya a los salmantinos, pues es que de una vez por todas pues se recupere el Cerro de San Vicente con este centro, este museo, centro de interpretación de la ciudad. En el cerro hay una construcción en la que debería estar ubicado el Museo de Salamanca y un centro de interpretación, pero tras haber invertido las administraciones una considerable cantidad de dinero no tiene utilidad alguna. Lo mismo que ocurre con los restos del cerro, rodeados de basura y abandonados a su suerte, esperando el mismo ímpetu que los primeros pobladores de Salamanca tuvieron para forjar el germen de lo que hoy es una gran ciudad.